¡Listo! Ahora pasemos a revisar la literatura de Chile. Sí, mi buen. Como Chile es el segundo país que mira nuestro canal, pues entonces vamos a hablar de la literatura de Chile a lo largo de su historia. Pero antes de irnos a ello, vamos a hacer algo de contexto. Chile, al igual que otras naciones latinoamericanas, no existía como tal antes de la conquista europea, sino que más bien era un territorio habitado por una serie de civilizaciones nativas que, si bien coexistían, no formaban una unidad política. Digo, a lo mejor había alianzas, pero hasta ahí. Después aparecieron los españoles y conquistaron una parte del territorio durante el siglo XVI. Vino un periodo colonial que finalizó a inicios del siglo XIX con la independencia, y tras esta emancipación hubo duros años donde se intentó organizar el nuevo estado. Hubo por ahí un periodo con dirección conservadora, otro con la batuta liberal y la expansión territorial a usanza de la del antiguo oeste. Un régimen parlamentario de 30 y pico de años a finales del siglo XIX e inicios del XX, y la llegada del régimen presidencial, el cual duraría hasta los años 70 y posteriormente sería sucedido por una dictadura. Ahora establecido que tenemos una típica nación hispanoamericana con un complejo periodo colonial y un todavía más complejo periodo independiente, pasemos a revisar la literatura que hubo en cada periodo de este enorme país. Durante el periodo prehispánico, los antiguos habitantes de Chile, como los mapuches y los huarpes, tuvieron un elaborado sistema de creencias que dio cohesión a su estilo de vida. Sin embargo, ellos no dejaron por escrito ninguno de estos aspectos culturales. Todo era transmitido de una manera verbal. Por ello no podemos nombrar como tal una literatura perteneciente a este periodo. Así que entonces vayamos a la conquista europea. En el 1536 los españoles descubrieron el territorio de Chile. Lo exploraron y lo conquistaron a lo largo del siglo XVI, no sin dificultades, porque al igual que pasó en México, en Chile también hubo resistencia de los indígenas, especialmente de los mapuches, que por su ferocidad y destreza guerrera vendrían a ser como los chichimecas de esta región. Bueno, algo así. Sin embargo, al final se consiguió pacificar y urbanizar una buena porción de Chile. Se fundaron poblados y se inició la evangelización de los indígenas. Los reyes de España asumieron la tarea de convertir a los pueblos idólatras al cristianismo, lo que obligó a los capitanes de las empresas conquistadoras a llevar clérigos consigo. Los dominicos, los franciscanos y los mercedarios fueron los primeros religiosos que se instalaron en el reino. Luego lo hicieron los jesuitas y los agustinos. A fin de tener éxito en su misión, los frailes aprendieron las lenguas nativas. Mantuvieron además escuelas donde enseñaban a leer y a escribir, y a la par de que aprendían lo anterior, a los indígenas se les fueron inculcando las creencias cristianas. Durante los primeros años de la conquista no se requirieron escuelas públicas debido a la falta de alumnos, de modo que los frailes enseñaban a los soldados analfabetos las primeras letras. A medida que aumentaba el número de mestizos, el oficio de maestro adquirió mayor importancia. En el 1548 desempeñó este cargo Pedro Hernández de Paterna. Más adelante, el cabildo mantuvo una escuela primaria donde, al igual que en las conventuales, solo se aprendía a leer y a escribir. Los estudios secundarios debían continuarse en Lima. Ello tuvo que ser así hasta que se estableció el Colegio de Santo Domingo. Posteriormente, los jesuitas abrieron el Colegio de San Miguel, donde se impartían cursos de gramática, latín y filosofía. Durante esta centuria se cultivaron 3 géneros literarios: el epistolar, la crónica y la poesía épica. En el primero sobresalen las cartas de Pedro de Valdivia, plenas de amor por el terruño y en las que se narran los esfuerzos desplegados para poblar y dominar Chile.
Cristóbal de Molina compuso Conquista y Población del Perú. Jerónimo de Vivar fue el autor de la crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, la más detallada exposición del paisaje, costumbres de los naturales y de los hechos que él vivió hasta 1558. Alfonso de Góngora Marmolejo redactó la historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575, y Pedro Mariño de Lovera escribió Crónica del Reino de Chile, que finaliza con el gobierno de Óñez de Loyola. Entre los poemas épicos sobresalen la Araucana de Alfonso de Ercilla y Zúñiga, destinada a resaltar el heroísmo mapuche. Entonces, como puedes ver, la literatura chilena de este periodo consiste en las experiencias que tuvieron los conquistadores en el Nuevo Mundo. Pero la crónica no se limitó al tiempo de la conquista. También le siguió en el periodo colonial, tanto en su etapa bajo los Austrias como bajo el control de los Borbón. A ver, vamos por partes. En el periodo de los Austrias, la temática de la crónica fueron las prolongadas guerras de conquista. El padre Diego de Ocaña publicó relación de un viaje a Chile. Alonso González de Nájera envió al rey un largo memorial intitulado Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile. Alonso de Ovalle, jesuita chileno, escribió Histórica relación del Reino de Chile, editado en Roma en el año de 1646. Santiago de Ticilio dio a luz a la Guerra de Chile, causas de su duración, advertencias para su sucesión, ejemplarizadas en el gobierno de don Francisco Lazo de la Vega. Diego de Rosales, jesuita español, compuso la historia general del Reino de Chile, el Flandes indiano. Entre los poemas épicos se encuentran el Purem Indómito de Diego Arias de Saavedra, relato del levantamiento mapuche de 1598. La biografía tuvo en Núñez de Pineda y Bascuñán su mejor expresión, y el derecho halló la suya en el Gobierno Eclesiástico Pacífico y Unión de los Dos Cuchillos, de Fray Gaspar de Villarreal, obispo de Santiago, obra que se publicó en Madrid en el año de 1656. Más allá de la literatura, cabe destacar que aquí, además de la cristianización de los indios, también se llevó a cabo el mestizaje, razón por la cual nacieron las castas, que junto a los españoles harían la sociedad colonial. Y una manifestación de ese mestizaje fue el arte barroco, que al igual que en los otros reinos americanos, se basó en motivos esencialmente religiosos. Al igual que en el siglo XVI, los cabildos sostenían escuelas de primeras letras con alumnado escaso. Como sus maestros eran laicos, los alumnos concurrían todos los viernes a los conventos para recibir fundamentos de la doctrina católica. Mercedarios, franciscanos, dominicos y jesuitas, además de enseñar a leer y a escribir a una mayor cantidad de alumnos, mantenían escuelas de gramática, a las que se les ingresaba a partir de los 12 años. Ahí impartían gramática, latín, filosofía, moral, retórica, geografía, así como geometría, y a falta de papel, escribían sobre tablillas cepilladas. La carencia de libros y de profesores constituía una de las mayores dificultades con las que tropezaba la educación en Chile. Aun cuando los jesuitas poseían una excelente biblioteca, con autores propios, las de las otras órdenes religiosas contenían obras de teología, biografías de santos, cánones, oratoria y, en menor proporción, derecho e historia. Pasados los años de los Austrias, viene el periodo Borbón y las reformas que los monarcas de dicha dinastía ejecutaron en sus colonias. Y como ya mencionamos, en el siglo XVIII siguió la crónica a todo lo que daba. Pedro Córdoba de Figueroa compuso una historia de Chile en el año 1751, utilizando documentación escrita que hoy, por desgracia, está desaparecida. El jesuita Miguel de Olivares escribió
historia militar, civil y sagrada de lo acaecido en la conquista y pacificación del Reino de Chile, terminada en el año de la expulsión de la orden. El jesuita chileno Juan Ignacio Molina, desde el destierro en Bolonia, y sin contar con documentación, redactó su compendio de la Historia de la Geografía Natural y Civil del Reino de Chile. Gran naturalista, reunió toda la información concerniente a la climatología, mineralogía, orografía, geología, botánica y zoología del reino en Sagrada Historia Natural de Chile, erigiéndose en el primer científico nacido en estas tierras. Más tarde dio a luz a la Sagrada Historia Civil de Chile, verdadero compendio del acontecer del reino que tiene el mérito de anticipar ciertos postulados sobre el desarrollo histórico de la humanidad, al proponer 4 estadios en el proceso de la civilización: caza, pastoreo, agricultura y comercio. Su compañero de desventura, el padre Felipe Gómez de Vidaurre, concluyó en el año 1798 la historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile. El capitán de dragones de la frontera, Vicente Carballo y Goyenete, consultó archivos españoles y chilenos para redactar en el año 1796 la obra llamada Descripción histórico-geográfica del Reino de Chile, aportando originales datos sobre el siglo XVIII. El teniente coronel de milicias José Pérez García también empleó una metodología histórica para recopilar el material a partir del cual redactaría en el primer decenio del siglo XIX Historia general, natural, militar y sagrada del Reino de Chile. El padre Manuel Lacunza y Díaz, chileno como Molina, fue el autor de una de las obras teológicas más notables que se hayan producido en América, La venida del Mesías en gloria y majestad. En esta obra se reanima la teoría milenarista que postula que Cristo regresará al mundo luego de triunfar sobre el anticristo, para permanecer aquí 1000 años, juzgar a la humanidad y, por último, retornar al cielo. Las escuelas básicas no experimentaron en el siglo XVIII mayores cambios. En el 1700 abrió sus puertas el Real Colegio de Caciques, que los jesuitas sostenían en Chillán para dar instrucción a los hijos de los loncos y, una vez aculturizados, enviarlos de regreso a sus tierras para que introdujesen las costumbres españolas y favoreciesen la acción evangelizadora. Además de la enseñanza normal, los alumnos aprendían un oficio: sastre, zapatero, etc. Este llegó a contar con 20 alumnos y fue cerrado durante el alzamiento de 1723. En los colegios que mantenían las órdenes religiosas se registraron notables progresos. El convictorio de San Francisco Javier era el más prestigiado. Luego de la expulsión de los jesuitas se transformó en el Convictorio Carolino, pero su renombre vino a menos al no contar con los capacitados maestros religiosos. La enseñanza media se dividía en 2 ciclos: el minorista, en el que se aprendía latín y filosofía, y el mayorista, que preparaba para el ingreso a la universidad, y en el que se impartía teología y leyes. En el 1738 la corona autorizó la creación de la Real Universidad de San Felipe. Esta fue inaugurada oficialmente en el año 747, bajo el rectorado de don Tomás de Azúa y Turgoyen. En los primeros años solo concedió grados a quienes formarían su cuerpo docente y a bachilleres formados en la Universidad de San Marcos de Lima. Las clases regulares se iniciaron en el año de 1757. San Felipe contaba con 5 facultades: teología, filosofía, leyes, matemáticas y medicina. Desde entonces la juventud chilena tuvo acceso a la educación superior en su propia tierra. En el año de 1797, a instancias de Manuel Salas, se fundó la Academia de San Luis, destinada a formar prácticos en oficios indispensables para el desarrollo del reino.
como mineralogistas, metalurgistas, constructores navales y pilotos náuticos. Posteriormente vino la lucha por la independencia, la cual fue dividida en 3 fases que ya veíamos en otro video: la Patria Vieja, la Reconquista Española y la Patria Nueva. Se creó la primera escuadra nacional y se realizó la expedición libertadora del Perú, ello para expulsar al último bastión monárquico en la zona. Ya una vez lograda la independencia, se procedió a organizar el nuevo estado, ya sin la influencia de la corona española, pero no de una manera sencilla ni pacífica. Y para muestra, tenemos la Revolución de 1829. Ese mismo año hubieron elecciones presidenciales, las cuales se enfrentaron a 2 coaliciones, los liberales y federalistas contra los pelucones y estanqueros, también conocidos como higuinistas. Al final, en estas elecciones triunfó el liberal Francisco Antonio Pinto, con 122 votos, y de acuerdo con lo establecido, fue declarado presidente electo, porque tenía más votos. Sin embargo, este renunció y el Congreso eligió como mandatario al vicepresidente Joaquín Vicuña, cosa que iba en contra de la Constitución, y la población se molestó por esta decisión. Entonces el Congreso quiso obligar a Pinto a asumir la presidencia sí o sí. Días después, el mandatario propuso disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones, planteamiento desestimado por el Parlamento. Pinto entonces declinó seguir en el poder. Un cabildo abierto realizado en Santiago acordó de poner al gobernante y reemplazarlo por una junta integrada por Ramón Freire, Francisco Ruiz y Juan Agustín de Alcarde, para que restaurasen el imperio de la Constitución y convocasen a nuevas elecciones. Sin embargo, Joaquín Vicuña declaró que una asamblea popular no tenía autoridad para tomar tal decisión. La junta se inconformó y acudió a la sede del gobierno, y Vicuña la abandonó, por lo cual la junta se terminó por instalar ahí. La asamblea provincial, el cabildo y las tropas de guarnición de Santiago se mantuvieron leales a la junta, mientras el ejército del sur, desconociendo lo sucedido, avanzó sobre la capital, plegándose a la revolución también las asambleas provinciales de Colchagua y Aconcagua. El encuentro armado fue inevitable, pero no hubo un resultado decisivo, y ambas partes acordaron un armisticio de 48 horas. Entonces convinieron que el general Freire quedara temporalmente al mando del gobierno, en tanto se realizaba la elección de una junta ejecutiva provincial que convocara un congreso de líderes de todas las provincias, a fin de que dicha junta dictaminase si se había faltado a la Constitución en las elecciones presidenciales, convocar la elección de un nuevo congreso en caso de declarar ilegítimo el que estaba en ejercicio, y nombrar un gobierno provisional hasta que se llevase a cabo los comicios presidenciales. La junta gubernativa se eligió sin la participación de los liberales, resultando elegidos 3 pelucones, los cuales pronto fueron aceptados por otras provincias, aumentando así su autoridad a pesar del estallido de los fracasados intentos contrarrevolucionarios liberales. Estos, entretanto, convencieron a Freire de que el movimiento tenía como propósito restaurar en el poder al general Bernardo O'Higgins, hecho que alteró las relaciones entre el poder civil y militar. A fin de restablecer el equilibrio, el general Prieto trasladó a sus hombres hacia Santiago. En enero de 1830 llegó a Valparaíso, donde se proclamó restaurador de la Constitución de 1828. La Junta entonces le entregó el mando del ejército al general Prieto y comunicó al resto de las provincias que Freire se había alzado para asumir al país en el caos y la anarquía. En los primeros días de febrero se reunió en Santiago el Congreso de Líderes Provinciales, cuyos miembros declararon nulos los acuerdos del Congreso de 1829 y procedieron a designar provisionalmente a Francisco Ruiz Tagle como presidente de la República. Pero este señor tuvo discrepancias con el Congreso y tuvo que renunciar, y el poder se quedó con Ovalle. Entretanto, los contrarrevolucionarios, comandados por Freire, tomaron Concepción
y avanzaron hacia Chilam en procura de Talca. A fin de restablecer el equilibrio, el general Prieto estacionó a sus hombres en las orillas del río Lircay, donde el 16 de abril de 1830 barrieron completamente a los insurrectos, terminando de paso por pacificar la República y abrir el camino para el desenvolvimiento económico, social y político. Sin embargo, el desorden imperante no fue obstáculo para que se continuase con la contratación de profesionales extranjeros iniciada durante el gobierno de O'Higgins, hombre que, como ya vimos antes, marchó al extranjero a fin de evitar una guerra civil. Unos ejemplos de estos profesionales son el médico inglés Guillermo Blades, el español José Pasamón, quien también era médico, y el español Andrés Antonio de Gorbea, quien dio un carácter científico al estudio de las matemáticas. En 1828 se estableció la Academia de Práctica Forense, que contribuyó a enriquecer los estudios de derecho. Al año siguiente, arribó el venezolano Andrés Bello, intelectual que ejerció enorme influencia en el perfeccionamiento de las leyes, humanidades y la educación. Aun cuando hacia el 1820 había 4 imprentas en Santiago, la producción literaria fue escasa y se redujo a proclamas políticas o a pasquines de escaso tiraje y duración, a excepción del Mercurio de Valparaíso, cuyo primer número apareció en el 1827 y constituye el periódico circulante más antiguo en lengua española. Más adelante, hacia mediados del siglo XIX, llegaron más intelectuales europeos contratados por el gobierno para actualizar los estudios científicos en Chile, así como intelectuales de otros países hispanoamericanos, como el ya mencionado Andrés Bello, quien fue redactor de El Araucano, además de director del Colegio de Santiago, así como profesor de Derecho, Literatura, Gramática y Filosofía. En 1832 publicó Los Principios del Derecho de Gentes y en 1847 escribió Gramática de la Lengua Castellana destinada al uso de los americanos. En cuanto a los sabios europeos, podemos destacar al naturalista francés Claudio Gay, que en el 1830, y luego de explorar todo el país, redactó Historia Física y Política de Chile, al naturalista polaco Ignacio Domeyko, al geólogo francés Amado Pisis, que estudió el desierto de Atacama y escribió la Geografía Física de Chile, al italiano Alejandro Accarelli y al astrónomo alemán Carlos Moesta. Todos estos señores contribuyeron junto con los intelectuales chilenos al desarrollo comercial y científico del país. Las lecciones de Bello y los argentinos influyeron en la juventud intelectual de la época, que después sería conocida como la generación de 1842, que vino encabezada por Ventura Marín y José Victoriano Lastarria, quienes eran profesores en el Instituto Nacional. La actividad literaria encontró eco en las páginas de la revista de Valparaíso, dirigida por el argentino Vicente Fidel López, y el Museo de Ambas Américas, del colombiano Juan García del Río, además del Mercurio de Santiago, donde el argentino Domingo Faustino Sarmiento publicó artículos sobre literatura. Bajo su protección, se comenzó a producir obras de otros intelectuales como Eusebio Lillo, José Joaquín Vallejo y Francisco Bilbao, este último autor del estudio sobre la sociabilidad de Chile. Ya para finales de la centuria vino el periodo liberal en Chile, que se caracterizó principalmente por las reformas liberales y por la expansión territorial hacia zonas que hasta entonces no habían sido colonizadas, como es el caso de la Araucanía. También en este periodo sucedió la Guerra del Pacífico, un conflicto que enfrentó a chilenos, peruanos y bolivianos en el área limítrofe de estos países, la cual era un importante yacimiento de guano y de salitre.
Aquí la historia fue el género que continuó predominando, por su calidad y cantidad en la producción literaria. No obstante, también hubo una corriente costumbrista en la que destacaron José Joaquín Vallejos y Daniel Barros Gres, aunque el autor de mayor resonancia fue el diplomático Alberto Bles Gama, cuyas obras Martín Rivas, El ideal de una calavera, Los trasplantados y El loco estero son vívidas recreaciones de la sociedad, con las virtudes y defectos de sus grupos característicos. Sobresalen también los autobiográficos Recuerdos del pasado de Vicente Pérez Rosales. En la poesía, Guillermo Bles Gama y Eduardo de Barra constituyen las figuras más destacadas del periodo romántico, con un sentimentalismo erótico el primero y racional el segundo. En este tiempo, y al amparo del Estado, comenzaron a formarse los grupos medios, profesionales universitarios, oficiales de las Fuerzas Armadas, pequeños comerciantes, empleados públicos, dependientes y artesanos calificados. Su afán de superación encontró respuesta en la educación pública gratuita a la que tenían acceso sus hijos, quienes tratarían de asimilar los modos y costumbres de la oligarquía. Las capas bajas laboraban en las industrias, puertos y oficios menores. De ahí saldría el proletariado urbano con una mentalidad distinta al obrero minero o al campesino. Quienes lograron seguir la enseñanza regular se transformarían en líderes para encabezar las luchas por las reivindicaciones sociales. Y hablando de la oligarquía, esta surgió de los nuevos ricos que se forrarían en el auge de la minería, los cuales terminaron fusionándose con la rancia aristocrática conservadora. Y pues qué decir, les gustaba el lujo y la ostentación, motivo por el cual construyeron vastos palacios en las ciudades más importantes, como en la capital. Ya en el umbral del siglo XX vino el régimen parlamentario, donde el Congreso Nacional tuvo una gran influencia sobre el presidente. Esta inició con la Guerra Civil de 1891, donde el presidente Balmaceda se enfrentó al Congreso Nacional. Balmaceda fue derrotado y, desde entonces, el Congreso pasó a tener mayor control político y finalizó este periodo en 1925, con otro pronunciamiento militar que trajo como resultado una nueva constitución que restableció un sistema presidencialista y fortaleció el poder ejecutivo. Durante esta época, la historiografía se enriqueció con obras de los mismos eruditos mencionados en el periodo anterior. A ellos agregó la de Gonzalo Bulnes sobre la Guerra del Pacífico. Tomás Guevara inició estudios sistemáticos de la sociedad mapuche con su historia de la civilización araucania y la historia de la justicia araucana. El conocimiento del pasado prehispánico chileno y americano tuvo en Ricardo Plarcham y Aureliano Oyarzón grandes exponentes. Al primero se le debe, entre otras, la organización social y las creencias de los antiguos araucanos, mientras que al segundo, la sangre en las creencias y costumbres de los antiguos araucanos. Por otro lado, la corriente naturalista de Maupassant y Sola tuvo influencias en Chile, que estuvieron dedicados a describir los cambios experimentados por la sociedad. Tales fueron los casos de Augusto Almar con su Juana Lucero, Baldomero Lillo en Subterra, Luis Orrego Loco con Casa Grande y Joaquín Edwards con El Roto, del año de 1920. Desde Europa, Alberto Bles Gama examinó el comportamiento de los chilenos afrancesados en Los trasplantados. Eduardo Barros presenta una tierna historia romántica en El niño que enloqueció de amor y en Un perdido. La corriente criollista fue encabezada por Mariano Latorre, describiendo el paisaje y empleando el lenguaje habitual del campesino. Sus obras más destacadas fueron Cuentos de Maule, Cuna de Cóndores y Zuzulita.
La lírica alcanzó expresión universal con Gabriela Mistral, autora de los sonetos de la muerte, con la que ganó los Juegos Florales de Santiago en 1914, el Premio Nobel de Literatura en 1945 y el Nacional de Literatura en 1951. Pablo Neruda publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada, y ganó el Premio Nacional de Literatura y el Nobel. Vicente García Huidobro, por aquellos años en Europa, empezaba a trabajar sobre el creacionismo, intentando transformar al poeta en un pequeño dios que hiciese florecer a la rosa en su verso. Ya con el regreso del poder presidencial, inicia el siglo XX en Chile, por así decirlo, que igual que en los periodos anteriores, estuvo lleno de dificultades. Y bueno, ahí están los gobiernos radicales de mediados del siglo. Dificultades que se agravarían durante los años 70 hasta alcanzar el golpe militar de 1973 y que derivaría en una dictadura que no finalizaría sino hasta los años 90. En esta etapa el criollismo continuó predominando en obras de Luis Durand, Nicasio Tangoli, Lautaro Yancas, Francisco Coluane, entre otros. Todos ellos miembros de la generación de 1938, quienes aspiraban a reflejar la esencia del espíritu nacional. De ella derivaría el neorrealismo de Manuel Rojas y de Nicomedes Guzmán. A la misma generación, pero con una perspectiva impresionista, pertenecieron María Luisa Bombal y Eduardo Barros, junto con autores preocupados en plantear denuncias sociales como Reinaldo Lomboy y Carlos Droguet. La llama de la generación de 1950 constituyó una reacción contra el criollismo. Sus obras se caracterizan por la tendencia a acentuar la psicología de los personajes en lugar del entorno físico de la acción. Sus figuras más destacadas fueron José Donoso, Jorge Edwards, Fernando Alegría y Guillermo Blanco. En la corriente surrealista sobresalió Braulio Arenas. La historia novelada fue practicada por Magdalena Petit, Víctor Domingo Silva, Enrique Bunster, Jorge Inostroza y Enrique Campos Méndez. Y los temas marítimos por Salvador Reyes. También resaltan las obras de Benjamín Subercaseaux e Isabel Allende. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.